Bienvenidos a todos los que nos están oyendo. Este es un podcast más de Visión Internacional. Con ustedes, Diego Castro. En este momento vamos a entrevistar al doctor Manuel Javier, héroe de la democracia en la Operación Chavín de Huántar y docente en USIL a día de hoy. Mucho gusto, muy buenas. Gracias, mucho gusto. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es la crisis en Ecuador. Nosotros tenemos entendido que Ecuador ha pasado una crisis tanto económica, social y a día de hoy, pues en el entorno internacional, pues está generando muchos conflictos tanto externos como internos. Bien, entonces me gustaría ir de frente a las preguntas que de alguna manera van a poder ponerlos al tanto cómo es la situación actual con Ecuador. ¿Ok? Doctor, le consulto algo que es muy importante. A día de hoy, ¿qué repercusiones cree usted ha tenido la crisis en la población ecuatoriana, particularmente en términos de desempleo, acceso a servicios básicos y nivel de vida? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Al punto de vista de empleo, servicios básicos y nivel de vida, al aumentar el riesgo país, no desalienta las inversiones a cualquier tipo de inversionista. Pero en el día a día, actualmente, eso ya se ha traducido en desabastecimiento. Tengo conocimiento que hay un corte de fluido eléctrico, ¿no? El presidente Noboa también ha dicho que podría ser un acto de sabotaje. Otros culpan a la incapacidad de gestión o un tipo de corrupción. Sin embargo, este problema también tiene una connotación internacional, ¿no? Porque lo principal ahorita, y de lo que adolecen muchos países de América Latina, es de la seguridad. La percepción de seguridad no se siente de seguridad realmente por el crimen, sobre todo, ¿no? Si en el siglo XIX, a mediados del siglo XX, las amenazas eran interestatales por acción de las Fuerzas Armadas de los países, ahora este tipo de amenazas, que también las consideran nuevas según la Declaración de Seguridad de las Américas, ya estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Nacional e internacional. Por lo tanto, también es un tema de relaciones internacionales, esta crisis que va a repercutir en la subregión particularmente, ¿no? Sí. En el tema de la repercusión tenemos las fronteras. Se tiene que fortalecer las fronteras, hacer acuerdos. Los mandos militares y policiales hacen su comisión binacional de frontera y ahí intercambian información e inteligencia y podían planear también operaciones combinadas, ¿no? O conjuntas de todo tipo. Es verdad, hace poco, si no me equivoco, tenía el plan el presidente Noboa de deportar tanto peruanos, criminales claramente eran peruanos, entre venezolanos y colombianos, ¿correcto? Esto creo que también llegó a repercutir mucho en la política internacional. ¿Cómo de repente analiza este caso? Así es, Ecuador se ha visto la necesidad en la lucha contra la corrupción también de ingresar a la embajada de México, y eso ha ocasionado una crisis internacional. Para ellos era imperante, prioritario, poder hacer esa detención de una ex autoridad que ha sido vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, pero hasta el momento hay como 29 países que han condenado este acto porque está violando un territorio de la Embajada de México. Correcto. Entonces, lo que le queda al Ecuador ahorita es aligerar tensiones, ¿no? En las relaciones diplomáticas, relaciones internacionales. Sí. Sin embargo, yo voy a citar un poquito, parece de repente un poco salido de la diplomacia, pero ya Maquiavelo lo ha dicho, el fin justifica los medios. Para ellos era necesario. Entonces Raúl Reyes, porque Colombia también ha criticado a Ecuador, fue atacado, ¿no?, por las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano en el 2012, que también generó una crisis parecida, porque atacó en territorio ecuatoriano a un campamento de Raúl Reyes, que era un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en ese entonces. Ahora es Fuerza Alternativa Revolucionaria Colombiana en el sistema de partidos de Colombia. Entonces hay algo parecido, pero ahí hubieron tensiones con Colombia, sobre todo, hubieron condenas, claro, porque eso es lo primero que hace un país. Perú también se ha manifestado, ha condenado, pero lo que corresponde ahora es prácticamente bajar un poco la tensión. Correcto. Y llegar a acuerdos y continuar con esta buena relación. Es verdad, porque podemos reconocer que Ecuador de alguna manera por ahí ha generado sus propias tensiones. También, por ejemplo, podríamos hablar que ha estado, por así decirlo, contra la espada y la pared hace poco, es reciente, de enero. Se sabe que Ecuador, por ejemplo, estando en una crisis económica, pero también interna por el tema de la criminalidad, llegó a
llegó a romper un acuerdo que tenía con Rusia. Los tanques soviéticos que tenían armamento soviético los llegaron a vender a Estados Unidos. Y esto cerró por completo Ecuador exporta plátano a Rusia y es de los que más le compran. Y tengo entendido la cifra era 700 y algo de millones que de alguna manera quedaron ya en el aire a raíz de eso. Entonces eso creo que es una prueba de cómo a veces Ecuador también ha estado rompiendo, digamos, acuerdos, ha estado generando sus propias tensiones por situaciones que los ponen contra la espada y la pared. ¿Por qué Ecuador tuvo que vender los tanques? Para que a cambio les dieran armamento para combatir la injusticia. Entonces también, aparte del fin justifica los medios, también podemos ver una cuestión de escojo tal solución por cuál primo de alguna manera. Bien, interesante este tema. Vamos a pasar al siguiente punto. Permíteme que te diga, ahí hay una reconfiguración de alianzas, dependiendo que el gobierno de turno a qué líder o país hegemónico es proclive, ¿no? Claro. Ecuador estaba, digamos, un poco en alianza con Rusia, pero ahora hubo un cambio de presidente y Rusia con Estados Unidos, China también por ahí, están compitiendo. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí hay un sistema de alianzas que puede ir cambiando. Sí, eso también podríamos notarlo. Pero bien, ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. Coménteme, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las medidas más pertinentes para afrontar y solventar la crisis económica y social ahora en Ecuador? En Ecuador, lo primero que hay que dar muestras, y de hecho el presidente Noboa lo está haciendo, de seguridad. Y en ese contexto tiene que bajar el riesgo país para poder atraer las inversiones. Sabemos que las inversiones, el capital privado, es uno de los motores más importantes para el desarrollo del país. Primero para el crecimiento económico y para el desarrollo. De tal manera de que la población tenga acceso al desarrollo, a un mejor nivel de vida, a los servicios. Porque ahorita Ecuador está sufriendo esta crisis que le está afectando. Entonces, seguramente las medidas ahorita son un poco duras. La Fuerza Armada también está interviniendo en el orden interno. Ha declarado conflicto armado. Entonces, hay oposición también, pero también hay puntos a favor. Entonces, lo que venga después para poder estabilizar al país, creo que en un mediano plazo va a ser positivo. Y como hay razón a largo plazo, ¿no? Sí, esto lo va a volver al rumbo que debe tener un país que busca la paz, la seguridad, el desarrollo para toda su población. Me parece muy interesante primero solventar, digamos, el problema de la inseguridad, que es la raíz de todo esto, al parecer. Es muy interesante el punto de vista. Y esto se relaciona netamente con la tercera pregunta y creo que de donde vamos a explayarnos bastante. Según usted, ¿cuál es su evaluación acerca de las respuestas gubernamentales frente a la crisis hasta la fecha? ¿Considera usted que se han optado las políticas idóneas? Bien, gracias por la pregunta. Yo primero quiero evaluarlo por un método muy sencillo de Clausewitz, un tratadista militar, uno de los pensadores estratégicos que tiene bastante fundamento filosófico también. Clausewitz ha sido militar alemán, ha sido prisionero de Napoleón y escribió de la guerra. Seguramente ustedes han escuchado una frase que se habla bastante, ¿no?, en los medios académicos, que dice que la guerra es continuación de la política por otros medios. Bueno, él es el autor de esa frase. Sin embargo, yo voy a ir un poquito más allá al tema de la concepción trinitaria. Nos dice Clausewitz, para que una política de defensa y ahora de seguridad funcione, tiene que haber un triángulo equilátero, tiene que haber un equilibrio entre los tres lados de esta política. Entonces, si nosotros nos imaginamos un triángulo para el modelo, quiere decir que hay un gobernante que es el aparato político que va a dar la orden y va a tomar la decisión. Ante esta situación de amenaza, de crisis, hay un aparato operativo que ahora es la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que está más involucrada en el orden interno. Y en Ecuador se involucró también la Fuerza Armada. Pero en el otro lado de este triángulo está el pueblo. El pueblo es el que va a legitimar o deslegitimar la acción. Entonces, si hay una retroalimentación positiva en esta política de defensa y seguridad, quiere decir que la política es buena y da resultados. Yo pongo un ejemplo para ilustrar un poco, ¿no?, porque es un tema académico de estudio de relaciones internacionales y en lo que es seguridad internacional, ¿no?, y tiene que ver con las políticas de defensa de los países y seguridad. En la época de la Guerra de las Malvinas, Argentina tomó, al fin del periodo de Margaret Thatcher, las Islas Malvinas. Margaret Thatcher en ese momento ya prácticamente iba a dejar el poder, no tenía muchas expectativas de ser reelecta. Sin embargo, se aferró a la defensa de las Malvinas, organizó una exposición, la Dama de Hierro,
y ganó, nuevamente reconquistó las Malvinas. Entonces quiere decir que esa acción militar, dirigida por la primer ministro, ¿no? Ordenada, decidida, claro, dio resultados positivos y el pueblo aplaudió. Hubo una retroalimentación positiva en la política y Margaret Thatcher quedó elegida. Otra más, la operación Chavín de Guantar, en 1997, a propósito que el 22 de abril ha sido un aniversario más. En ese momento se dio una crisis, el Perú estaba capturado, había 72 rehenes, ¿no? El Perú estaba ante los ojos del mundo, ¿no? Habían bastantes extranjeros y el presidente Fujimori había perdido ciertos grados de aceptación popular, de legitimidad. Sin embargo, como la operación dio resultados, al día siguiente el Perú fue aplaudido internacionalmente. Correcto. Y el presidente subió su aceptación. Esta es una retroalimentación positiva. Vamos a un ejemplo de una retroalimentación negativa. Vietnam. Estados Unidos, si bien es cierto, cuando se da la ofensiva gana, mueren 700.000 vietnamitas. Claro. Pero en ese momento ya había televisión. Y el pueblo estadounidense vio cómo sus hijos sufrían y peleaban. ¿Qué pasó? Retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa porque tuvieron que decidir, no, acá no hay legitimidad, que regresen los jóvenes. Y después el Vietnam comunista prácticamente absorbe el otro Vietnam. Entonces, dado este ejemplo, ahora vamos a dar la respuesta. Había un referendo hace pocos días en el Ecuador. Sí, 2 días. De 11 puntos, el presidente Noboa ha ganado 9 puntos. Ha perdido 2. Sí. Que están relacionados con el arbitraje internacional y la flexibilidad laboral para contratar servicios. Menos horas de trabajo. Pero el punto más importante de los 9 ganados es la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno. ¿Cómo se ha involucrado? Tiene 82% de aceptación. Quiere decir que lo que está haciendo el presidente Noboa en su política de seguridad interna es muy bueno. Y hay una retroalimentación positiva siguiendo el triángulo de Clausewitz en seguridad y defensa. Entonces es un modelo que en mediano y largo plazo estoy casi convencido que va a dar resultados, va a estabilizar al país. Y puede ser replicado por Perú también, o por otro país que tiene estos problemas de creciente inseguridad, dada la criminalidad y la situación que se vive. Correcto, me parece muy interesante, es verdad, este triángulo realmente nos da cómo es que una medida, si bien es llevada a cabo, pues es aceptado, ¿no? Dependiendo de la efectividad que haya tenido, el buen recibimiento. Me parece muy interesante y creo que en Ecuador a día de hoy se están tomando medidas drásticas, como lo habíamos ya conversado durante toda la entrevista, que si bien es cierto, por un lado puede de alguna manera quebrantar lazos, obviamente no mencionamos romper lazos diplomáticos, pero podríamos decir dañar ciertas relaciones que Ecuador tiene con otros países, otros estados. Sin embargo, esto, como hace poco se ha dado dicha encuesta, podemos decir que está dando unos buenos resultados. La población está todavía a favor del mandatario a día de hoy. Por lo tanto, podemos decir que esto va en buen camino. En buen camino. Correcto. Entonces esperamos que esta crisis en Ecuador pueda llegar a tener un fin, un buen camino, y como nos ha mencionado, esto también podría servir de ejemplo a los demás países latinoamericanos, siendo Perú principalmente nuestro foco de atención, que puedan implementar también este tipo de medidas, porque si bien es cierto, podemos decir también que Perú está pasando cada vez por incrementos que a veces uno no lo nota a simple vista, pero en crisis económica, también en la seguridad y demás. Solo pongámonos a pensar que este año ya no es igual a hace 5 años en todos estos temas. Entonces ha sido muy interesante esta entrevista realmente, creo que nos ha ayudado mucho a poder incluso comparar situaciones y poder darnos cuenta de lo que está pasando en otra parte del mundo, lo que sería entonces el fin de esta entrevista, esta perspectiva global. Ha sido un gusto, de verdad, es una buena entrevista. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos han estado viendo.